China es un país de lo más peculiar. No hay duda de que han hecho muchas cosas bien para pasar de ser una economía estancada y atrasada a una potencia tecnológica y el principal motor exportador del mundo. Ahora bien, hay una cosa que suele levantar mucha preocupación en los debates económicos. La deuda de los países es, sin duda, uno de los temas favoritos de la política. La deuda estadounidense o la deuda japonesa suelen ocupar los titulares de la prensa económica, pero China no suele salir tanto, ya que a primera vista su deuda pública no es demasiado llamativa, un 80% del PIB. A estas alturas de la película, tener una deuda de un 80% es como tener otro atraso del GTA 6, una cosa ya normal. En los debates más terrenales no suele llamar tanto la atención, pero dentro de los economistas más especializados suele levantar bastante cola. ¿Por qué? Pues os adelanto que realmente la deuda de China es 3 o 4 veces más grande que la de los Estados Unidos. Podríamos estar ante la economía más endeudada del planeta. Ahora bien, ¿cómo es que tiene una deuda tan grande? La deuda real de China es un completo misterio. Podemos encontrar muchos análisis que arrojan cifras distintas, desde un 80% hasta más de un 300%. Ahora bien, ¿a qué se debe esta disparidad? Todos sabemos que China es una economía un tanto peculiar, es un batiburrillo de modelos económicos bastante extraño, ni capitalista ni comunista. Como dirían los argentinos, meternos a debatir cuál es el modelo exacto de China es un dolor de huevos. Cada bando coge lo que quiere y dice que el éxito del modelo chino se debe al libre mercado o al comunismo, pero por suerte para nosotros, este debate nos es completamente irrelevante. Independientemente del modelo que tiene, lo cierto es que hablamos de una economía con una deuda de cerca de un 300% del PIB, más o menos, mucho más que Japón, que es el ejemplo que se nos viene a la mente, con una deuda de un 250%. Una cifra que debería levantar alarmas en la prensa económica, pero no es tan popular como el tema de Japón, así que las preguntas que surgen son evidentes. ¿Cómo demonios aguanta China semejante deuda? ¿Está todo su modelo económico condenado a reventar en cualquier momento? Pues esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! A principios de los 2000, China ha irrumpido en el panorama internacional inundando los mercados con sus productos. El Made in China era la etiqueta que veías en cualquier cosa que comprabas, convirtiéndose en un meme popular. Pero con el paso de los años parece que China ha encontrado su hueco. Ha dejado de ser el taller de las baratijas y ahora se está embarcando en sectores mucho más serios. Está creando un potente sector de I+D, presentando avances como portaaviones propios, su propia inteligencia artificial, o son líderes en el mercado de los coches eléctricos. El Made in China ha dejado de ser sinónimo de baratija y mala calidad. Ahora hablamos de productos más serios y de más valor añadido. Y este cambio fue fruto de la planificación, pero también una crisis existencial que enfrentó el país más o menos después de la crisis del año 2008. El modelo de vender baratijas tiene su límite. En primer lugar, porque es un modelo muy fácil de replicar. Simplemente tiene que salir un país dispuesto a hacer trabajar a más niños por una bolsa de cacahuetes para producir los productos. Esto se hizo notar con la aparición de países como por ejemplo Vietnam. Pero hay otro problema. Si tu objetivo es ser potencia, necesitas desarrollar sectores que vayan más allá de producir cosas de plástico. Si tu modelo se basa en pagar bajos salarios, complicado que te desarrolles. Y en medio de esta crisis existencial que tiene cualquier país, que equivale a la crisis que tenemos todos cuando cumplimos los 18, ¿qué hago con mi vida? ¿A qué me dedico? En medio de esta crisis existencial se toparon con el típico amigo yados de la vida que te dice: invierte aquí que vas a sacar pasta. Y ahí es donde encontraron una mina en el sector inmobiliario y la liaron bien, ya que inflaron una de las burbujas más grandes de la historia. Y esta es la clave para entender por qué China tiene tanta deuda. Cuando el gobierno central se dio cuenta de que su economía estaba volviéndose adicta al ladrillo, decidió poner freno a esa sangría. Y ya lo sé, ¿cuántos años llevamos con esto de la burbuja inmobiliaria en China? Y sí,
Pero no todas las crisis inmobiliarias son como las del año 2008. La mayoría de las crisis pasan completamente desapercibidas porque no son muy llamativas. Ahora bien, ¿por qué esto es relevante para nuestra historia de hoy? Como ya hemos dicho, de aquí es de donde sale la deuda oculta de China. Los datos oficiales marcan una deuda inferior al 100% del PIB, pero es que hay que sumarle dos cositas. Veréis. Gran parte de la deuda china está esparcida por el resto de la economía. Ahora bien, ¿cómo es que un país conocido por su fuerte control estatal puede tener una deuda oculta? Pues a ver, hablamos de China, un país gigantesco con cerca de 1.400 millones de habitantes. Solo es cuestión de tiempo que la corrupción aparezca. Precisamente, debido a las fuertes restricciones impuestas desde el gobierno central, se ha fomentado una serie de prácticas que lo que hacen es engordar la deuda de los gobiernos, concretamente la de los gobiernos provinciales. Ahora bien, ¿cómo se oculta exactamente esta deuda? Esta pregunta la vamos a responder un poquito más adelante, porque primero hay que ver otra deuda estatal que no se suele tener en cuenta. Una buena parte de la deuda viene de su gobierno. El Estado hace obras públicas y se endeuda como cualquier otro país. Ahora bien, también tenemos que tener en cuenta las empresas chinas, y es que a diferencia de los países occidentales, la mayoría de las grandes empresas chinas son estatales o con una participación muy grande del Estado. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si son públicas, la deuda que tengan esas empresas en última instancia deberían también ser deuda del gobierno. Pero como no es deuda emitida directamente por el gobierno central o local, no se contabiliza como deuda pública, sino como deuda corporativa. Es decir, si una empresa es pública, tiene que ser pública tanto para lo bueno como para lo malo. Y si hacemos la suma, la deuda de estas empresas puede llegar a representar el 80% del PIB chino. Es decir, fácilmente podemos doblar la deuda de China en un santiamén solamente incluyendo las empresas estatales. Las empresas estadounidenses también tienen deudas, pero son deudas privadas. A priori, el tío Sam no va a rescatar a sus empresas, aunque luego en la práctica lo haga, pero eso es otro debate. Es decir, a nivel contable, la deuda de esas empresas no cuenta como deuda pública, pero en la práctica es responsabilidad del gobierno. Esto explica una parte de esta deuda oculta, que en este caso no es oculta como tal, porque está ahí. Pero es que luego tenemos otro tipo de deuda y esta es la parte divertida de esta historia. Esta es la deuda que no se contabiliza y la que le ha generado auténticos dolores de cabeza al gobierno central. China, al igual que muchos países, tiene dos tipos de gobiernos. Por un lado tenemos los gobiernos centrales y luego tenemos los gobiernos provinciales. Y los gobiernos provinciales tienen cierto margen para llevar a cabo sus operaciones siempre que se cumplan con los objetivos que les marcan desde arriba. Ahora bien, tienen recursos limitados y para poder saltarse las restricciones del gobierno central crearon las conocidas como LGFV, que son las siglas de Local Government Financing Vehicles. Y estas empresas son las principales responsables de la enorme burbuja inmobiliaria que se infló en la década pasada y de esta deuda oculta. La existencia de estas empresas no le hace ninguna gracia al gobierno central. Y aquí más de uno se preguntará cómo es que existen esas empresas si no le gustan al gobierno central. Esto es como decir que en Venezuela se puede montar un podcast que critique activamente al gobierno. La respuesta corta es que se dieron cuenta demasiado tarde de su existencia. ¿Y por qué aparecieron? Pues con esto vamos ahora. Como ya hemos dicho, los gobiernos provinciales tienen cierta autonomía para llevar a cabo sus políticas, pero están sujetos a unos objetivos que tienen que cumplir. Y esto, al igual que en el sector privado, no es que sea cosa exclusivamente del sector público, crea unos incentivos para hacer lo que sea para llegar a estos objetivos. Lo fácil es decir, vamos a endeudarnos para empezar todo tipo de proyectos. Pero claro, los gobiernos locales tenían restricciones sobre la cantidad de deuda que podían emitir. Esto les obligaba a ser bastante cuidadosos con los proyectos, ya que la cantidad de recursos de los que podían disponer eran limitados. Ahora bien,
encontraron una solución: crear una empresa que se encargaría de financiar esos proyectos. Y estas son las conocidas como LGFV. Y la pregunta es, ¿cómo funcionan exactamente? Pues muy sencillo. Imaginaros que una provincia quiere embarcarse en un ambicioso proyecto para construir un puente, pero ha llegado al límite de la deuda que puede tener, así que no puede llevar a cabo la construcción. Pero en lugar de quedarse con los brazos cruzados, deciden crear una empresa que será la LGFV. El gobierno local controla todo, nombra a los directivos, les da activos, es decir, tierra, algo de dinero para que puedan operar, y les da instrucciones acerca de lo que tienen que hacer, dónde invertir, cuánto y por qué. Y aquí es donde viene la jugada. Estas empresas, o mejor dicho, los directivos de estas empresas van a un banco y dicen, tengo este proyecto entre manos, tengo estas cosas en mi balance, y el banco le dice, ok, te presto dinero. Pero claro, es una empresa que ha sido creada por un gobierno local. La deuda, en verdad, es suya, pero hacen la trampa contable. A esto se le llama de forma formal deuda fuera de balance, es decir, deuda del gobierno que no está contabilizada como deuda del gobierno, estaba fuera de su balance. Y aquí es donde viene la parte divertida. ¿Sabéis el peso que tiene esa deuda? Pues nada más y nada menos que la mitad del PIB. Buena parte de esta deuda generada por el sector inmobiliario venía de esta práctica. Los gobiernos locales, para llegar a los objetivos de crecimiento, recurrían a estas empresas para financiar proyectos y así mostrar que el PIB estaba creciendo. Pero, evidentemente, esas prácticas ya han sido frenadas por parte del gobierno central cuando ya han acumulado una deuda demasiado grande. Y ahora es cuando viene la pregunta que muchos de vosotros os estaréis haciendo en este vídeo. ¿Supone esto un problema para el modelo chino? ¿Puede esta deuda generar un problemón para su economía? Pues ahora mismo lo vamos a responder. Siempre que hemos analizado deudas en este canal, os hemos insistido en lo mismo. No solo hay que fijarnos en la cantidad, es decir, el tamaño no siempre importa. De la deuda. La deuda sobre el PIB nos indica cuánto debe la economía en proporción a sus ingresos. Muchos de los que me estáis viendo tenéis una hipoteca. ¿Cuál es la ratio de deuda en función de vuestros ingresos anuales? Es que no solo importan los ingresos, y es que os hemos hecho una pequeña trampa. Hemos incluido a las empresas públicas como parte del gobierno, pero claro, si hemos incluido a las empresas estatales en el cálculo de la deuda, lo justo es que también incluyamos sus activos, es decir, lo que tengan esas empresas o los ingresos que vayan a generar. Y no solo eso, el gobierno chino también tiene cosas. Por ejemplo, el gobierno de China es dueño de toda la tierra y la arrienda por décadas. En el peor de los casos estamos hablando de un escenario catastrófico. Podría vender estas tierras para poder pagar esas deudas. Lo mismo pueden hacer con las empresas. Insisto, aquí nos estamos poniendo en un escenario de fallout económico. Evidentemente, tal como está construido el modelo económico chino, privatizar las empresas será lo último que hagan. Pero todo lo que tiene un valor económico y no son cosas que están ahí sin más. Por tanto, ¿puede quebrar China? China tiene una elevada deuda y toda la deuda fuera del balance representa un gran problema, pero está lejos de un escenario apocalíptico. Si cogemos todo lo que tiene China y lo sumamos, nos damos cuenta de que puede pagarla sin problema. Os daremos unas cifras, pero ojo, son bastante especulativas ya que muchos datos no son públicos y por otro lado, estimar el valor de cosas como la tierra es bastante complicado, ya que una cosa es vender una tierra así sin más a venderla cuando tienes necesidad, ya que sueles malvender esa cosa. Pero si hacemos lo que se conoce como el valor neto, es decir, la diferencia entre sus activos, las cosas que tiene, y sus pasivos, lo que debe, podría estar entre 40 y 80 billones de dólares. ¿Qué quiere decir esa cifra? Que si en un hipotético caso donde tenemos a China obligada a pagar toda su deuda, podría pagarla sin problemas y le sobraría dinero. El problema no viene de si China es capaz o no es capaz de pagar su deuda. El problema radica en mantener a raya la inflación y que esta deuda no le genere un problema de competitividad. Pero eso ya es otro tema. Los debates sobre la deuda pública siempre son complicados, ya que siempre partimos del error de comparar nuestras finanzas personales con las finanzas del gobierno, cosa que no hay que hacer. Y por eso las cosas que hace un gobierno como el chino nos puede parecer
completamente irresponsables. Ahora mismo el gigante asiático se sigue recomponiendo de la borrachera crediticia que se dio en el sector inmobiliario en la década pasada. Es algo que va a arrastrar durante unos años, pero lo tiene bajo control. El sector inmobiliario ya no representa el 30% del PIB, que fue el pico máximo durante su desarrollo. En el año 2024, la construcción había caído a más o menos un 6% del PIB. Es decir, ya no es el principal motor de la economía y poco a poco están volviendo a la normalidad. Es decir, un peso de un 30% del PIB no es normal para un sector como el de la construcción. Lo normal es que se reduzca y que poco a poco vayan limpiando toda esa deuda que ha acumulado el sector. Una deuda que ha llegado a situar a China como el país más endeudado del mundo. ¿Y vosotros conocíais esta peculiaridad de la economía china? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.